Capítulo 1. Tomando posiciones. Al oír que daban las 10, Miguel Ardán, Barbicane y Níquel se despidieron de la multitud de amigos que habían ido a despedirles. Los dos perros destinados a aclimatar la raza canina en los continentes lunares estaban ya encerrados en el proyectil. Los tres viajeros se acercaron a la boca del enorme tubo de hierro fundido y una grúa volante los descolgó hasta el vértice del proyectil. Una abertura practicada en este punto les permitió entrar en el vagón de aluminio. No bien estuvieron fuera los aparejos de la grúa, se desmontaron apresuradamente los andamios que rodeaban la boca del Columbia. En cuanto Níquel se vio con sus compañeros en el proyectil, se apresuró a cerrar la abertura por medio de una gran placa sujeta interiormente con fuertes tornillos a presión. Otras placas, sólidamente adaptadas, cubrían los cristales lenticular de los tragaluces. Los viajeros, encerrados herméticamente en su prisión metálica, se hallaban sumidos en la más profunda oscuridad. Y ahora, queridos compañeros, dijo Miguel Ardán, procedamos como si estuviéramos en nuestra casa. Yo soy un hombre muy casero, y mi fuerte es el arreglo de las habitaciones. Hay que sacar el mejor partido de nuestra vivencia y encontrar comodidades en ella. Ante todo, tengamos luz. ¿Qué diablo? El gas no se ha hecho para los topos. Y, al pronunciar estas palabras, el alegre mozo encendió un fósforo y lo acercó a la llave de un recipiente lleno de hidrógeno carbonado a elevada presión y en cantidad suficiente para suministrar luz y calor por espacio de 148 horas, o sean 6 días con 6 noches. Se encendió el gas, y el proyectil, así iluminado, presentaba el aspecto de una habitación bastante decente, con las paredes cubiertas de un tapiz acolchado, divanes circulares alrededor y techo abovedado. Las armas, las herramientas, los instrumentos y demás objetos que contenía, iban sujetos al tapiz acolchado y podían sufrir sin riesgo el choque de la salida. Se habían tomado, en fin, todas las precauciones humanamente posibles para llevar a feliz término tan temeraria tentativa. Miguel Ardán lo examinó y pareció muy satisfecho de su posición. Es una cárcel, dijo, pero una cárcel que viaja, y, con tal de poder asomar la nariz a la ventana, no tendré inconveniente en hacer el contrato de arrendamiento por 100 años. ¿Por qué te ríes, Barbicane? ¿Qué piensas? ¿Que esta prisión puede ser nuestro sepulcro? Enhorabuena, pero yo no la cambiaría por el de Mahoma, que flota en el aire y no se mueve. En tanto hablaba en estos términos, Miguel Ardán, Barbicane y Níquel hacían los últimos preparativos. Eran, en el cronómetro de Níquel, las 10:20 de la noche cuando los tres viajeros se encerraron definitivamente en el proyectil. Aquel cronómetro estaba puesto a la décima de segundo con el del ingeniero Merchesen. Barbicane le consultó. Amigo, dijo, son las 10:20. A las 10:47 Merchesen lanzará la chispa eléctrica por el alambre que comunica con la carga del Columbia, y en ese momento abandonaremos nuestro planeta. Nos quedan 27 minutos de permanencia en la Tierra. 26 minutos y 13 segundos, respondió metódico Níquel. Pues bien, exclamó Miguel Ardán, en un tono alegre, en 26 minutos se pueden hacer muchas cosas. Se pueden discutir las más graves cuestiones de moral y de política y hasta resolverlas. 26 minutos bien empleados, valen mucho más que 26 años sin hacer nada. Unos cuantos segundos de Pascal o Newton son más preciosos que toda la existencia de esa multitud de imbéciles. ¿Y qué deduces de eso, charlatán sempiterno? Preguntó el prudente Barbicane. Deduzco que tenemos 26 minutos, respondió Ardán. 24 solamente, rectificó Níquel. 24 si te empeñas, querido capitán, dijo Ardán, 24 minutos, durante los cuales se podría profundizar. Miguel, replicó Barbicane, durante la travesía que hemos de hacer tendremos tiempo de sobra para profundizar las cuestiones más arduas. Ahora ocupémonos en lo relativo a nuestra partida. ¿No estamos ya listos? Sin duda, pero hay que tomar todavía algunas precauciones, a fin de atenuar en lo posible el efecto del primer choque. ¿No tenemos esos almohadones de agua dispuestos entre las paredes móviles y cuya elasticidad nos protegerá lo bastantes? Así, lo espero, Miguel, respondió Barbicane, pero no estoy del todo seguro. Ah, farsante, exclamó Miguel Ardán. Aguardar el momento en que estamos encerrados para hacer esta lastimosa confesión. Yo quiero marcharme. ¿Y cómo? Preguntó Barbicane. En efecto, dijo Miguel Ardán, es difícil. Estamos en el tren y el silbato del conductor va a sonar antes de 24 minutos. 20, dijo Níquel. Los viajeros se miraron unos a otros por algunos instantes. Después se pusieron a examinar los objetos encerrados con ellos. Todo está en su sitio, dijo Barbicane, ahora hay que pensar cómo nos colocaremos para sufrir mejor el primer choque. La posición que adoptemos es cosa de gran importancia, pues es necesario evitar en lo posible el que nos afluya la sangre a la cabeza.
Es verdad, confirmó Níquel. Entonces, dijo Miguel Ardán, disponiéndose a hacer lo que decía, pongámonos cabeza abajo, como los payasos. No, repuso Barbicane, vale más que nos tendamos de lado, así es como mejor resistiremos el choque. Debéis tener presente que en el momento de partir el proyectil, el hallarnos dentro de él viene a ser poco más o menos lo mismo que si estuviéramos situados delante. El poco más o menos es lo que me tranquiliza. ¿Aprobáis mi idea, Níquel?, preguntó Barbicane. Enteramente, respondió el capitán, todavía faltan 13 minutos y medio. Níquel no es hombre, dijo Miguel, es un cronómetro de segundos, con escape y 8 centros sobre. Pero sus compañeros no le escuchaban, y tomaban sus últimas disposiciones con admirable sangre fría. Parecían dos viajeros metódicos, que se encuentran en un coche ordinario y procuran acomodarse lo mejor posible. No se comprende, en efecto, de qué materia están hechos esos corazones americanos, que no dan una pulsación más de lo corriente ante un peligro espantoso. Dentro del proyectil se habían instalado 3 camas blandas y sólidamente aseguradas, como todo lo que iba allí. Níquel y Barbicane se colocaron en el centro del disco que formaba el piso móvil, en ellas debían acostarse los viajeros pocos momentos antes de partir. Entretanto, Ardán, que no podía estarse quieto, daba vueltas a su estrecha prisión, como una fiera enjaulada, hablando con sus amigos o con los perros, Diana y Satélite, a los cuales, como se ve, había dado nombres significativos y en armonía con la expedición de que formaban parte. Hola Diana. Hola, Satélite. Vamos a ver si enseñáis a los perros selenitas los buenos modales de los perros terrestres. Esto hará honor a la raza canina. Por Dios. Si alguna vez volvemos a la Tierra quiero traer un tipo cruzado de Mondox y estoy seguro de que causará sensación. Si es que hay perros en la Luna, dijo Barbicane. Los hay, sin duda, aseguró Miguel Ardán, como hay caballos, vacas, asnos y gallinas. Apuesto a que encontramos gallinas. $100 a que no las encontramos, dijo Níquel. Apostados, capitán, respondió Ardán, apretando las manos de Níquel. Y, a propósito, tú has perdido ya 3 apuestas con nuestro presidente, ya que se han reunido los fondos necesarios para la empresa, que se ha hecho bien la fundición, y en fin, que el Columbia ha sido cargado sin accidente, total, $6.000. Sí, respondió Níquel, las 10:37 y 6 segundos. Corriente, capitán, pues antes de un cuarto de hora tendrás que dar $9.000 más al presidente, 4 más porque el Columbia no reventará, y 5.000 porque el proyectil se elevará a más de 6 millas. Tengo el dinero, respondió Níquel, golpeándose con la mano el bolsillo de su levita, y no deseo sino pagar. Vamos, Níquel, ya veo que eres un hombre ordenado, cosa que yo nunca he podido ser. Pero en resumidas cuentas, me permitirás decirte que has hecho una serie de apuestas poco ventajosas para ti. ¿Y por qué?, preguntó Níquel. Porque si ganas la primera es señal de que habrá reventado el Columbia y con él la bala y Barbicane no estará en condición de pagarte. Mi apuesta se halla depositada en el Banco de Baltimore, respondió simplemente Barbicane, y a falta de Níquel serán sus herederos los que la perciban. Ah, hombres prácticos, exclamó Miguel Ardán, espíritus positivos. Os admiro, aunque no os comprenda. Las 10:42, exclamó Níquel. Solo faltan 5 minutos. Respondió Barbicane. Sí, 5 pequeños minutos, replicó Miguel Ardán. Y estamos encerrados en una bala, y en el fondo de un cañón de 900 pies. Y debajo de esa bala hay 400.000 libras de pólvora común. Y el amigo Murchison, con el cronómetro en la mano, la vista fija en la aguja y el dedo en el aparato eléctrico, cuenta los segundos y va a lanzarnos a los espacios interplanetarios. Basta, Miguel, basta, dijo gravemente Barbicane. Preparémonos, solo nos faltan unos cuantos instantes para el momento supremo, vengan esas manos, amigos míos. Sí, exclamó Ardán, más conmovido de lo que aparentaba. Y los 3 animosos compañeros se abrazaron estrechamente. Dios nos asista, dijo el religioso Barbicane. Miguel Ardán y Níquel se tendieron en las camas dispuestas en el centro del disco. ¿Las 10:47? Murmuró el capitán. 20 segundos todavía. Barbicane apagó rápidamente el gas y se tendió junto a sus compañeros. Al momento reinó un silencio profundo, interrumpido únicamente por las pulsaciones del cronómetro que marcaba los segundos. De repente hubo un choque espantoso, y el proyectil, impulsado por 6.000 millones de litros de gas, producidos por la deflagración de la piroxilina, se elevó en el espacio. Capítulo 2. La primera media hora. ¿Qué había sucedido? ¿Cuál fue el efecto de la terrible sacudida? ¿Había tenido feliz resultado el ingenio de los constructores del proyectil?
Se había logrado amortiguar el choque por medio de muelles, de los obturadores, de las almohadillas de agua y los tabiques elásticos. ¿Se había conseguido dominar el terrible impulso de aquella velocidad inicial de 11.000 metros, suficiente para llegar a París o Nueva York en un segundo? Esto era, indudablemente, lo que se preguntaban los testigos de la asombrosa escena, olvidando por un momento el objetivo del viaje, para no pensar más que en los viajeros. ¿Y si alguno de ellos, por ejemplo J. T. Maston, hubiera podido mirar al interior del proyectil, qué habría visto? Por el pronto, nada. La oscuridad era completa dentro del proyectil, cuyas paredes habían resistido perfectamente, sin producirse en ellas la más simple abertura, flexión o deformación. El magnífico proyectil no se había alterado en nada, a pesar de la intensa deflagración de la pólvora, ni fundido, como algunos temían, produciendo una lluvia de aluminio líquido. Respecto a los objetos que encerraba, alguno que otro había sido aplastado contra el suelo, pero la mayoría había resistido perfectamente el choque, sus asideros se hallaban intactos. En el disco movible, que había descendido hasta el fondo, por haber cedido los tabiques elásticos y salida del agua, yacían 3 cuerpos sin movimiento. Respiraban todavía Barbicane, Nickel y Miguel Ardán, o aquel proyectil no era ya más que un sepulcro de metal que llevaba 3 cadáveres a través del espacio. Pocos minutos después de la salida, uno de los 3 cuerpos se movió, agitó los brazos, levantó la cabeza, por fin, se puso de rodillas. Era Miguel Ardán, el cual, después de palparse y lanzar un suspiro estrepitoso, dijo: «Miguel Ardán está completo, vamos a ver los demás». Y el decidido francés quiso levantarse, pero no pudo tenerse en pie, su cabeza vacilaba y sus ojos, inyectados en sangre, no veían, parecía, un hombre embriagado. «¡Demonio!», exclamó. «Esto me hace el mismo efecto que 2 botellas de cordón, pero me es menos agradable al paladar». Pasándose luego la mano por la frente y frotándose las sienes, gritó con fuerza: «¡Nickel! Barbicane». Aguardó un rato con ansiedad y no obtuvo respuesta, ni siquiera un suspiro que indicara que el corazón de sus amigos seguía latiendo. Volvió a llamarlos y continuó el mismo silencio. «Cáspita», dijo. «Parece que han caído de cabeza de un 5.º piso. Vaya», añadió, con su imperturbable confianza. «Si un francés ha podido ponerse de rodillas, 2 americanos bien podrán ponerse en pie. Pero ante todo veamos lo que hacemos». Notaba Ardán que iba recobrando la vida por momentos, su sangre se calmaba y recobraba su circulación acostumbrada. Haciendo nuevos esfuerzos consiguió mantenerse en equilibrio, se levantó, encendió una cerilla, acercándola al mechero, lo encendió. Entonces pudo cerciorarse de que el recipiente no había sufrido desperfecto alguno, ni el gas se había salido, lo cual, además, ya se lo hubiese revelado el olfato, y tampoco habría podido encender la luz impunemente en semejante caso, porque el gas, mezclado con el aire, hubiera formado una mezcla detonante cuya explosión habría acabado lo que tal vez había empezado a hacer la sacudida. Así que tuvo encendida la luz, se acercó Ardán a sus compañeros, cuyos cuerpos estaban uno sobre otro, como masas inertes, Nickel encima y Barbicane debajo. Ardán cogió a Nickel, lo incorporó, le recostó contra un diván y empezó a darle friegas vigorosamente. Por este medio practicado con inteligencia, consiguió reanimar al capitán, abrió los ojos, recobró instantáneamente su sangre fría, tomó la mano de Ardán, y mirando luego en torno suyo preguntó: «¿Y Barbicane?». «Ya le llegará el turno», respondió tranquilamente Miguel Ardán, «he empezado por ti, que estabas encima, vamos ahora con él a resucitarle». Y así diciendo, Ardán y Nickel levantaron al presidente del Gun Club y le colocaron en el diván. Barbicane no parecía haber sufrido más que sus compañeros, se veía que había vertido sangre, pero pronto Nickel se convenció de que aquella enorme hemorragia provenía de una herida en el hombro. Barbicane, sin embargo, tardó algún tiempo en volver en sí, lo cual no dejó de sobresaltar a sus compañeros, que continuaban dándole friegas sin cesar. «Sin embargo, respira», decía Nickel, acercando el oído al pecho del presidente. «Sí», respondió Ardán, «respira como quien tiene costumbre de hacerlo todos los días, frotemos, Nickel, frotemos, sin parar». Y los improvisados enfermeros lo hicieron tan bien, que Barbicane recobró el sentido, abrió los ojos, tomó la mano a sus amigos, y preguntó ante todo: «¿Caminamos, Nickel?». Nickel y Ardán se miraron, recordando que no habían pensado en el proyectil, porque su primer cuidado había sido los viajeros y no el vehículo. «Dice bien. ¿Marchamos?», repitió Miguel Ardán. «¿O reposamos tranquilamente sobre la tierra de la Florida?», le preguntó Nickel. «¿O en el fondo del Golfo de México?», añadió Miguel Ardán. «¡Qué ocurrencia!», exclamó el presidente Barbicane. Y aquella doble opinión de sus compañeros le devolvió inmediatamente el sentido. Como quiera que sea, no podían afirmar nada acerca de la situación del proyectil, su aparente inmovilidad,
la falta de comunicación con el exterior, no permitían resolver la dificultad. Tal vez el proyectil desarrollaba su trayectoria por el espacio, acaso, después de una corta ascensión, hubiera vuelto a caer en tierra o en el Golfo de México, lo cual no era imposible dada la poca anchura de la península de la Florida. El caso era grave y el problema interesante, y urgía resolverlo. Barbicane, sobreexcitado y venciendo con la energía moral la debilidad física, se levantó y escuchó, nada se oía por fuera. Pero el grueso tapiz que por dentro cubría las paredes bastaba para interceptar todos los ruidos terrestres. No obstante, una circunstancia sorprendió a Barbicane. La temperatura del interior del proyectil se había elevado notablemente. El presidente sacó de su estuche un termómetro y lo consultó. El preciso instrumento marcaba 45 grados centígrados. «Oh», exclamó, «entonces marchamos». «Ya lo creo». Este calor sofocante que atraviesa las paredes del proyectil es producido por su rozamiento con las capas atmosféricas. Pero pronto disminuirá, porque ya flotamos en el vacío, y después de haber estado a punto de ahogarnos vamos a padecer intensos fríos. «Pues, ¿qué?», preguntó Miguel Ardán. «¿Supones que debemos hallarnos ya fuera de los límites de la atmósfera terrestre?» «Sin duda alguna, querido Miguel, escucha, son las 10:55, hace aproximadamente 8 minutos que hemos partido. Ahora bien, si nuestra velocidad inicial no hubiera disminuido por efecto del rozamiento, nos habrían bastado 6 segundos para atravesar las 16 leguas de atmósfera que rodean el esferoide». «Muy bien», respondió Níquel, «pero, ¿en qué proporción calculáis que ha disminuido esa velocidad por efecto del rozamiento?» «En la proporción de 1/3», respondió Barbicane, «que es una gran disminución, pero exacta, según mis cálculos. Así, pues, si hemos tenido una velocidad inicial de 11.000 metros al salir de la atmósfera, esa velocidad ha de haberse reducido a 7.332 metros. Pero sea como quiera, hemos atravesado ya ese espacio, y en ese caso», dijo Miguel Ardán, «el amigo Níquel ha perdido sus 2 apuestas, $4.000 por no haberse reventado el Columbia, y 5.000 porque el proyectil se ha elevado a una altura superior a 6 millas, ¿con qué paga, Níquel?» «Demostremos primero», replicó el capitán, «y luego pagaremos». «Es muy posible que sean exactos los razonamientos de Barbicane y que yo haya perdido mis $9.000, pero se me ocurre una nueva hipótesis que anulará la apuesta». «¿Qué hipótesis?», preguntó vivamente Barbicane. «La de que, por una causa cualquiera, no haya ardido la pólvora y no hayamos partido». «Par Dios, amigo mío», exclamó Miguel Ardán, «vaya una hipótesis digna de haber nacido en tu cerebro». «No puedes decir eso formalmente». «Pues no hemos sido casi aplastados por la sacudida. ¿No te he hecho yo recobrar el conocimiento? ¿No está ahí patente la herida del hombro del presidente por el golpe que ha sufrido?» «Es verdad, Miguel», replicó Níquel, «pero se me permitirá hacer una pregunta». «Venga. ¿Has oído la detonación, que sin duda alguna habrá sido formidable?» «No», respondió Miguel Ardán, sorprendido, «verdad es que no he oído la detonación». «¿Y vos, Barbicane?» «Tampoco». «¿Y entonces?», dijo Níquel. «Es verdad», murmuró el presidente, «¿por qué no hemos oído la detonación?» Los 3 amigos se miraron, algo desconcertados, porque se presentaba un fenómeno inexplicable. El proyectil había partido, luego la detonación debía de haber sonado. «Sepamos primero dónde estamos», dijo Barbicane, «y abramos las escotillas». Al punto se efectuó esa operación, sumamente sencilla. Las tuercas que sujetaban los pasadores sobre las planchas externas de la derecha cedieron la presión de una llave inglesa. Los pasadores fueron empujados hacia afuera y los agujeros que les daban paso fueron tapados con obturadores forrados de caucho. Inmediatamente la placa exterior giró sobre su charnela como una ventanilla y apareció el cristal lenticular que cerraba la lumbrera. En la parte opuesta del proyectil había otra lumbrera idéntica y otras 2 más en el vértice y en el fondo, con lo cual se podía observar en 4 direcciones distintas el firmamento por los cristales laterales y más directamente la Tierra y la Luna por las aberturas superior e inferior. Barbicane y sus compañeros corrieron al instante hacia el cristal descubierto, por el cual no penetraba el más leve rayo luminoso. Una profunda oscuridad reinaba en torno del proyectil, la cual no impedía que el presidente Barbicane gritara. «No, queridos amigos, no hemos caído a la Tierra, no nos hemos sumergido en el Golfo de México. Continuamos remontándonos en el espacio. Mirad esas estrellas que brillan en las sombras de la noche y esa impenetrable oscuridad que se extiende entre la Tierra y nosotros». «¡Hurra! ¡Hurra!», exclamaron todos. En efecto, aquellas espesas tinieblas probaban que el proyectil había dejado la Tierra porque de no ser así los viajeros hubieran visto el suelo iluminado por la Luna. Aquella oscuridad mostraba igualmente que el proyectil había pasado de la última capa atmosférica, de lo contrario la luz difusa esparcida en el aire se habría reflejado en las paredes metálicas de
Aquel y sería visible por el cristal de la lumbrera. No había dudas, pues los viajeros habían dejado la Tierra. He perdido, dijo Nickel. Y te doy por ello la enhorabuena, respondió Ardan. Ahí están los $9.000, añadió el capitán, sacando un fajo de gruesos billetes. ¿Queréis recibo? Preguntó Barbicane, tomando el dinero. Si no os causa molestia, respondió Nickel, siempre es una formalidad. Y con el ademán más serio y flemático, ni más ni menos que si se encontrara ante su caja, el presidente Barbicane sacó la cartera, arrancó una hoja, extendió con el lápiz un recibo en toda regla, lo fechó y firmó y se lo entregó al capitán, quien, a su vez, se lo guardó cuidadosamente en la cartera. Miguel Ardan se quitó la gorra y se inclinó, sin decir una palabra, ante sus compañeros. Tantas formalidades en aquellas circunstancias le dejaban mudo de admiración, jamás había visto nada tan americano. Terminada la operación, Barbicane y Nickel volvieron a colocarse junto al cristal y a mirar las constelaciones. Las estrellas descollaban como puntos brillantes sobre el fondo negro del cielo. Pero por aquella parte no se veía el astro de la noche, que se elevaba hacia el cenit. Así que su ausencia provocó una reflexión de Ardan. ¿Y la luna? Dijo. ¿Se atrevería a faltar a nuestra cita? Pierde cuidado, respondió Barbicane, nuestro futuro esferoide se halla en su puesto, pero no lo podemos ver por este lado, vamos a abrir la lumbrera opuesta. Al ir Barbicane a separarse del cristal para abrir la lumbrera del otro lado, le llamó la atención un objeto brillante. Era un disco enorme cuyas colosales dimensiones no podían apreciarse bien. La parte que miraba a la Tierra se hallaba vivamente iluminada, una luna pequeña que reflejaba la de la luna grande. Se adelantaba con prodigiosa velocidad y parecía describir alrededor de la Tierra una órbita que cortaba la trayectoria del proyectil. A su movimiento de traslación se agregaba otro de rotación sobre sí mismo, pareciéndose en esto a todos los cuerpos celestes abandonados en el espacio. ¡Oh! Exclamó Miguel Ardan, ¿qué es eso? ¿Otro proyectil? No respondió Barbicane, pero le inquietaba la aparición de aquel enorme cuerpo, porque era posible un encuentro con él y los resultados serían funestos, ya porque el proyectil sufriera una desviación, ya porque un choque, rompiendo su impulso, le precipitase de nuevo hacia la Tierra, ya, en fin, porque se viera arrastrado irresistiblemente por la potencia atractiva de aquel esferoide. El presidente Barbicane había calculado rápidamente las consecuencias de las tres hipótesis, que de una o de otra manera harían fracasar su tentativa. Sus compañeros, sin decir palabra, contemplaban el espacio. El objeto aumentaba prodigiosamente de volumen, a medida que se acercaba, y, por efecto de una ilusión de óptica, parecía que el proyectil iba a su encuentro. Se echaron instintivamente atrás los viajeros, y su espanto fue grande, pero duró solo unos segundos. El esferoide pasó a unos centenares de metros del proyectil y desapareció, no tanto por la rapidez de su carrera como porque la cara opuesta de la luna, y que, por consiguiente, estaba en la sombra, se confundió con la oscuridad del espacio. «Buen viaje», exclamó Miguel Ardan, exhalando un suspiro de satisfacción. «Vaya por Dios. ¿Con qué es decir que el infinito no es bastante grande para que una miserable bala de cañón pueda pasearse por él a sus anchas? ¿Y quién es ese globo presuntuoso que ha estado a punto de darnos un empujón?» «Yo lo sé», respondió Barbicane. «Naturalmente. Tú lo sabes todo. Es un simple bólido», dijo Barbicane, «pero un bólido enorme, que la atracción de la Tierra ha mantenido en estado de satélite». «Es posible», exclamó Miguel Ardan. «De modo que la Tierra tiene dos lunas, como Neptuno». «Sí, amigo mío, dos lunas, aun cuando generalmente se cree que no tiene más que una. Pero esta otra luna es tan pequeña, y su velocidad tan grande, que los habitantes de la Tierra no pueden distinguirla. Solo teniendo en cuenta ciertas perturbaciones ha podido un astrónomo francés, el señor Petit, determinar la existencia de este segundo satélite y calcular sus elementos. Según sus observaciones, este bólido hace su revolución alrededor de la Tierra en 3 horas y 20 minutos, lo cual supone una velocidad extraordinaria». «¿Admiten todos los astrónomos la existencia de este satélite?», preguntó Nickel. «No», respondió Barbicane, «pero si se hubieran encontrado con él, como nosotros, no podrían dudar. Después de todo creo que ese bólido, que nos pudiera haber hecho un flaco servicio, nos permite fijar nuestra situación en el espacio». «¿Cómo?», preguntó Ardan. «Porque su distancia es conocida y en el punto en que lo hemos encontrado, nos hallábamos exactamente a 8.140 kilómetros de la superficie del globo terrestre». «Más de 2.000 leguas», exclamó Miguel Ardan. «¿Qué atrás deja esto a todos los trenes especiales de ese pobre globo que se llama Tierra?» «Ya lo creo», respondió Nickel, consultando su cronómetro, «son las 11, y no hace por lo tanto más que 13 minutos que hemos salido del continente americano». «¿13 minutos?», preguntó Barbicane.
Sí, respondió Nickel, y si nuestra velocidad inicial de 11 kilómetros fuera constante, andaríamos cerca de 10.000 leguas por hora. Todo esto está muy bien, amigos míos, dijo el presidente, pero siempre sigue en pie una cuestión: ¿por qué no hemos oído la detonación del Columbia? No encontrando respuesta que dar, la conversación se detuvo, y mientras reflexionaba, Barbicane se ocupó en levantar la tapa de la segunda lumbrera lateral. Su operación se efectuó felizmente, y a través del cristal descubierto penetraron los rayos de la luna en el interior del proyectil. Nickel, como hombre económico, apagó el gas, que era enteramente inútil y cuyo resplandor estorbaba para observar los espacios interplanetarios. A la sazón el disco lunar brillaba en toda su pureza. Sus rayos, no enturbiados por la vaporosa atmósfera de nuestro globo, atravesaban el cristal y llenaban el interior del proyectil con sus plateados reflejos. La negra cortina del firmamento duplicaba el brillo de la luna, la cual, en aquel vacío de éter, impropio para la difusión, no eclipsaba las estrellas vecinas. El cielo, visto de aquel modo, presentaba un aspecto enteramente nuevo, que los ojos humanos no podían sospechar. Inútil es decir el interés con que los audaces viajeros contemplarían el astro de la noche, término presunto de su viaje. El satélite de la Tierra, en su movimiento de traslación, se acercaba insensiblemente al cenit, punto matemático a donde debían llegar unas 86 horas después. Sus montañas, sus llanuras, toda su superficie se presentaba lo mismo que si se observase desde un punto cualquiera de la Tierra, pero su luz se desarrollaba en el vacío con una gran intensidad. El disco resplandecía como un espejo de platino. Los viajeros se habían olvidado ya de la Tierra, que tenían a sus pies. El capitán Nickel fue el primero que llamó la atención sobre el globo abandonado. «Es verdad», respondió Miguel Ardán, «no seamos ingratos con él, puesto que dejamos nuestro país, que sean para nuestras postreras miradas. Quiero ver la Tierra antes que se eclipse enteramente a mi vista». Barbicane, para satisfacer los deseos de su compañero, se cuidó de descubrir la ventana del fondo del proyectil por donde se podía observar directamente la Tierra. No sin trabajo se logró desmontar el disco que la fuerza de proyección había hundido en el fondo. Sus fragmentos colocados cuidadosamente junto a las paredes, podían volver a servir en caso necesario. Entonces apareció una abertura circular de 50 centímetros de ancho, practicada en la parte inferior del proyectil, y cerrada por un cristal de 15 centímetros de espesor reforzado con una armadura de cobre. Por una placa de aluminio sujeta con pasadores la parte exterior se abría, como en las demás, a tornillo, los cuales se soltaron y descubrieron el cristal. Miguel Ardán se arrodilló sobre el cristal, que aparecía oscuro como si fuera opaco. «Hombre», exclamó. «Pues, ¿y la Tierra?» «La Tierra», dijo Barbicane. «Allí está». «¿Cómo?», dijo Ardán. «¿Aquella línea tan delgada en forma de media luna?» «La misma, Miguel. Dentro de 4 días, cuando la luna esté llena, que será en el momento de llegar nosotros, la Tierra estará nueva, o sea, en el primer día del primer cuarto. Hoy ya no la vemos sino bajo la forma de ese delgado segmento que no tardará en desaparecer, y entonces quedará en sombra unos cuantos días, ni más ni menos que la luna desde la Tierra». «Eso es la Tierra», repetía Miguel Ardán, mirando ávidamente aquel delgado trozo de su planeta natal. La explicación dada por el presidente Barbicane era exacta. La Tierra, con relación al proyectil, entraba en la última fase. Se hallaba en su octante, y no presentaba más que una delgada media luna, que sobresalía como un inmenso arco de luz azulada sobre el fondo negro del firmamento. En él se veían algunos puntos de luz más viva que indicaban las montañas, así como algunas manchas móviles producidas por los anillos de nubes que rodeaban el esferoide terrestre, manchas que nunca se ven en el disco lunar. Pero por un fenómeno natural idéntico al que se produce en la Luna cuando se hallan sus octantes, se percibía todo el contorno del globo terrestre. Su disco entero se distinguía bastante visiblemente por un efecto de luz cenicienta menos perceptible que la luz cenicienta de la Luna, y la razón de esta menor intensidad es fácil de comprender. Cuando este reflejo se produce en la Luna es debido a los rayos solares que la Tierra refleja sobre su satélite, mientras aquí, por un efecto inverso, era debido a los rayos solares reflejados en la Luna hacia la Tierra. Ahora bien, la luz terrestre es unas 13 veces más intensa que la luz lunar, la cual depende de la diferencia de volumen de ambos cuerpos. De aquí la consecuencia de que en el fenómeno de la luz cenicienta, la parte oscura del disco de la Tierra se dibuje con menos claridad que la del disco de la Luna, puesto que la intensidad del fenómeno es proporcional a la potencia luminosa de los dos astros. Hay que añadir que el astro luminoso terrestre parecía formar una curva más prolongada que la del disco, puro efecto de la irradiación. Mientras se esforzaban los viajeros en penetrar las profundas tinieblas del espacio, apareció a su vista un haz de estrellas fugaces. Centenares de bólidos, inflamados al contacto de la atmósfera, trazaron líneas luminosas en la sombra,
surcando con su luz la parte cenicienta del disco terrestre. En aquel momento la Tierra estaba en superhelio, y el mes de diciembre es tan propicio a la aparición de estrellas fugaces que algunos astrónomos han contado en él hasta 24.000 por hora. Pero Miguel Ardán, desdeñando los razonamientos científicos, se empeñó en creer que la Tierra saludaba con fuegos artificiales la partida de 3 de sus hijos. Esto era en suma cuanto veían de este esferoide perdido en las tinieblas, astro inferior del mundo solar, que para los demás planetas sale o se pone como una insignificante estrella matutina o vespertina. Aquel globo en que dejaban todos sus efectos no era más que un arco de círculo fugitivo, un punto imperceptible en el espacio. Los 3 amigos siguieron largo rato mirando, sin despegar los labios, pero con el mismo pensamiento, mientras el proyectil se alejaba con una velocidad uniformemente decreciente. Poco a poco se apoderó de sus cerebros una somnolencia irresistible, reacción inevitable después de la sobreexcitación de las últimas horas pasadas en la Tierra. Vaya, dijo Miguel, puesto que el sueño es necesario, vamos a dormir. Y tendiéndose en sus camillas no tardaron los 3 en quedarse profundamente dormidos. Pero apenas habría pasado un cuarto de hora cuando Barbicane se enderezó de improviso y despertó a sus compañeros, gritando con voz atronadora. «Ya lo sé». «¿Qué sabes?», preguntó Miguel Ardán, saltando de la cama. «El motivo de que no hayamos oído la detonación del Columbia». «¿Y cuál es?», dijo Níquel. «Que nuestro proyectil caminaba más aprisa que el sonido». Capítulo 3. Instalación. Después de tan curiosa y exacta explicación, los 3 amigos volvieron a dormir profundamente. ¿En qué lugar podían encontrar dormitorio más tranquilo y sosegado? En la Tierra, en las casas de las ciudades, como en las cabañas de los campos, sienten necesariamente todas las sacudidas que sufre la corteza del globo. En el mar, el buque mecido por las olas se halla en continuo choque y movimiento. En el aire, el globo aerostático oscila sin cesar sobre capas elásticas de diferentes densidades. Solo aquel proyectil flotando en el vacío absoluto, en medio de un absoluto silencio, podía ofrecer reposo a sus huéspedes. Por lo tanto, el sueño de los viajeros se hubiera prolongado indefinidamente, a no despertarles un ruido inesperado a eso de las 7 de la mañana del día 2. Aquel ruido era un ladrido perfectamente claro. «¿Los perros? Son los perros», exclamó Miguel Ardán, incorporándose al punto. «¿Tienen hambre?», dijo Níquel. «Naturalmente», respondió Miguel. «Nos habíamos olvidado de ellos». «¿Dónde están?», preguntó Barbicane. Los buscaron y encontraron al uno escondido bajo el diván. Espantado y anonadado por el choque inicial, había permanecido en aquel escondrijo hasta que recobró la voz y el hambre. Era la pobre Diana, bastante acobardada aún y que salía de su escondite, no sin hacerse rogar a pesar de que Miguel Ardán la animaba con sus caricias. «Ven, Diana», le decía, «ven, hija mía, tú, cuyos destinos formarán época en los anales cinegéticos, tú, a quien los paganos hubieran hecho compañero del dios Anubis y los cristianos de San Roque, tú, que eres digna de ser vaciada en bronce por el rey de los infiernos, como aquel faldero que Júpiter regaló a la bella Europa a cambio de un beso, tú, que has de eclipsar la celebridad de los héroes de Montargis y del monte de San Bernardo, tú, que al lanzarte por los espacios interplanetarios vas tal vez a ser la Eva de los perros selenitas, tú, que justificarás ese pensamiento elevado de tus en el principio creó Dios al hombre, y al verle débil, le dio el perro. Ven acá, Diana, ven. Diana, contenta o no, se acercó poco a poco, con quejidos lastimeros. Bueno, dijo Barbicane, ya veo a Eva, pero ¿dónde está Adán? Adán. Respondió Miguel Ardán. No debe de estar lejos, ahí estará, en cualquier parte, le llamaremos. Satélite. Toma, satélite. Pero satélite no aparecía, y Diana continuaba quejándose. Sin embargo, vieron que no estaba herida y le sirvieron una torta apetitosa que puso fin sus ayes. Satélite parecía perdido, y fue necesario buscarlo largo rato, hasta que se le encontró en uno de los compartimentos superiores del proyectil, a donde había sido lanzado por el choque. El pobre animal se hallaba en un estado lastimoso. «Diablos», dijo Miguel, «ya está comprometida nuestra aclimatación». Bajaron con cuidado al infeliz perro, que se había roto la cabeza contra la bóveda, y que parecía difícil que pudiera curarse. No obstante, le tendieron con cuidado sobre un almohadón y allí exhaló un suspiro. «Nosotros te cuidaremos», dijo Miguel. «Somos responsables de tu existencia, más quisiera yo perder un brazo mío que una pata de mi pobre satélite». Y al punto dio un trago de agua al herido, que la bebió con avidez. Después los viajeros observaron atentamente la Tierra y la Luna. La Tierra no aparecía ya sino como un disco ceniciento que terminaba en un arco luminoso más estrecho que la víspera, pero su volumen era todavía enorme, comparado con el de la Luna,
que se acercaba cada vez más a un círculo perfecto. «Caramba», dijo entonces Miguel Ardán, «siento no haber partido en el momento de haber luna llena, es decir, cuando nuestro globo se hallase en posición con el Sol». «¿Por qué?», preguntó Níquel. «Porque hubiésemos visto bajo un aspecto nuevo nuestros continentes y nuestros mares, estos resplandecientes bajo la proyección de los rayos solares, aquellos más sombríos y como se ven reproducidos en algunos mapas. Me gustaría haber visto esos polos de la Tierra a donde no ha llegado la mirada del hombre». «Por supuesto», respondió Barbicane, «pero habiendo tierra llena, habría luna nueva, es decir, invisible en medio de la luz del Sol. Y más necesitábamos ver el punto de llegada que el de partida». «Tenéis razón, Barbicane», respondió el capitán Níquel, «y además, cuando hayamos llegado a la luna tendremos tiempo, durante sus largas noches, de contemplar a nuestro gusto ese globo en que hormiguean nuestros semejantes». «¿Nuestros semejantes?», exclamó Miguel Ardán, «lo que es ahora ya no son tan semejantes nuestros como los de la luna. Nosotros habitamos un mundo poblado por nosotros solos, el proyectil. Yo soy semejante a Barbicane, y Barbicane lo es de Níquel. Más allá de nosotros, fuera de nosotros, concluye la humanidad, y nosotros somos las únicas poblaciones de este macrocosmos, hasta el momento en que nos convirtamos en simples selenitas». «¿Qué será dentro de 88 horas? Poco más o menos», replicó el capitán. «¿Lo cual quiere decir?», preguntó Miguel Ardán. «Que son las 8:30», respondió Níquel. «Pues bien», replicó Miguel, «no comprendo por qué razón no hemos de almorzar enseguida. Es preciso conservarnos». En efecto, los habitantes de aquel nuevo astro no podían vivir en él sin comer y su estómago sufría las imperiosas leyes del hambre. Miguel Ardán como francés se erigió en jefe de la cocina, cargo importante que no le suscitó competencia. El gas produjo el calor suficiente para las operaciones culinarias, y el arca de las provisiones ofreció los elementos del festín. Empezó la comida por 3 tazas de excelente caldo, que se preparó disolviendo en agua caliente unas cuantas de las exquisitas pastillas de Libby, preparadas con los mejores trozos de los rumiantes de las pampas. Al caldo de vaca sucedieron algunos pedazos de bistec comprimidos en la prensa hidráulica, tan tiernos, tan suculentos como si salieran de las cocinas del café inglés. Miguel, que era hombre de imaginación, aseguró que echaban sangre. Diversas legumbres en conserva y más frescas que en su tiempo, según afirmaba también Miguel, siguieron al plato de carne, y terminó la comida con té y tostadas de manteca a la americana. El té, que pareció exquisito, era de primera y regalo del emperador de Rusia, que había enviado unas cuantas cajas a los viajeros. Por último, Ardán descorchó una botella de Nuts, que por casualidad había en el departamento de las provisiones, y los 3 amigos bebieron brindando por la unión de la Tierra y su satélite. Y cual si no bastase la compañía de aquel excelente vino que había sido destilado en las laderas de Borgoña, el Sol quiso honrar también el festín con su presencia. El proyectil salía, en aquel momento, del cono de sombra proyectado por el globo terrestre y los rayos del astro brillante fueron a dar directamente en el disco inferior del proyectil. «¿El Sol?», exclamó Miguel Ardán. «Sin duda», respondió Barbicane, «ya lo esperaba». «Sin embargo», dijo Miguel, «¿el cono de sombra que la Tierra proyectaba en el espacio no se extiende más allá de la Luna?». «Sí, mucho más allá, si no se tiene en cuenta la refracción atmosférica», dijo Barbicane, «pero cuando la Luna está envuelta en esta sombra es porque los centros de los 3 astros, Sol, Tierra y Luna, están en línea recta. Entonces los nodos coinciden con las fases de la Luna llena, y se verifica el eclipse. Si hubiéramos salido en el momento de un eclipse la Luna, toda nuestra travesía se hubiera verificado en la sombra, lo cual hubiera sido cosa desagradable». «¿Por qué?». «Porque aun cuando flotemos en el vacío, nuestro proyectil, bañado por los rayos solares, recogerá su luz y su calor, lo cual, entre otras cosas, nos proporcionará economía de gas que es de gran importancia. En efecto, bajo la influencia de aquellos rayos, cuya temperatura y cuyo brillo no templaba ninguna atmósfera, el proyectil se iluminaba y recibía su calor, como si hubiera pasado súbitamente del invierno al verano. La luna por un lado, el sol, por otro, lo inundaban con sus resplandores. «¡Qué bien se está aquí!», dijo Níquel. «Ya lo creo», exclamó Miguel Ardán. «Con un poco de tierra vegetal extendida sobre nuestro planeta de aluminio, haríamos nacer guisantes en 24 horas. Solo temo una cosa, y es que lleguen a entrar en fusión las paredes del proyectil». «No tengas cuidado, amigo mío», respondió Barbicane. «El proyectil ha sufrido una temperatura mucho más elevada, mientras atravesaba las capas atmosféricas. Nada me extrañaría que haya parecido un bólido candente a los espectadores de la Florida. Entonces J.T. Maston debe de creernos asados». «Lo que me choca», respondió Barbicane, «es que no lo hayamos sido. Es un peligro que no habíamos previsto». «Yo sí lo temía», respondió simplemente Níquel.
Y nada nos había dicho, sublime capitán, dijo Miguel Ardán, estrechando la mano de su compañero. Barbicane, entretanto, se entretenía en arreglar el interior del proyectil, como si nunca debiera salir de él. Se recordará que aquel vagón aéreo presentaba en su base una superficie de 54 pies cuadrados. Tenía 2 pies de altura hasta el vértice de su bóveda, se hallaba distribuido hábilmente en todo su interior y los instrumentos y utensilios de viaje perfectamente acomodados cada uno en su sitio especial, de manera que los 3 viajeros podían moverse allí dentro con perfecto desahogo. El grueso cristal fijo en una parte del fondo podía sostener, sin peligro, un gran peso. Así Barbicane y sus compañeros andaban sobre él como sobre un suelo sólido. A todo esto, el sol, que lo atacaba con sus rayos directos, iluminando por bajo el interior, producía efectos de luz muy singulares. Comenzaron por examinar el depósito de agua y la caja de los víveres. Estos 2 recipientes se hallaban en buen estado, sin haber sufrido desperfecto alguno, merced a las disposiciones tomadas para amortiguar el choque. Los víveres eran abundantes y podrían alimentar a los viajeros durante todo un año. Barbicane había querido precaverse para el caso de que el proyectil llegue a un punto de la luna completamente estéril. En cuanto a la provisión de aguardiente, que llegaba a 50 galones, había solo para 2 meses. Pero a juzgar por las últimas observaciones de los astrónomos, la luna conservaba una atmósfera baja, densa, pesada, a lo menos en los valles profundos, y allí no podía menos de haber arroyos y manantiales. Así, pues, ni en la travesía ni en el primer año de su permanencia en el continente lunar debían sufrir hambre ni sed los atrevidos exploradores. Quedaba la cuestión del aire en el interior del proyectil, pero también estaba resuelta. El aparato de Reisset-Regnault, destinado a producir oxígeno, era alimentado por clorato de potasa y había para 2 meses. Es verdad que consumía necesariamente cierta cantidad de gas, porque debía mantener a más de 400 grados la materia productiva, pero tampoco había nada que temer en este punto. Por lo demás el aparato no exigía sino un poco de vigilancia, porque funcionaba automáticamente. A aquella elevada temperatura el clorato de potasa se transformaba en cloruro potásico y abandonaba todo su oxígeno, y descomponiendo 18 libras de clorato de potasa se obtendrían las 7 libras de oxígeno necesarias para el consumo diario de los viajeros del proyectil. Mas no bastaba renovar el oxígeno gastado, era también necesario absorber el ácido carbónico producido por la respiración. En efecto, al cabo de 12 horas la atmósfera del proyectil se había cargado de este gas deletérea, producto de la combustión de los elementos de la sangre por el oxígeno aspirado. Nickel conoció aquel estado del aire al ver a Diana respirar fatigosa, y era, efectivamente, porque el ácido carbónico, a causa de su gravedad específica, se iba acumulando en el fondo del proyectil, como en la famosa Gruta del Perro, en Nápoles. La pobre perra, con la cabeza baja, sufría ya la influencia perniciosa de aquel gas, pero el capitán Nickel se apresuró a remediar el mal, disponiendo en el fondo del proyectil varios recipientes que contenían potasa cáustica, sustancia que, por ser muy ávida de ácido carbónico, lo absorbió en poco tiempo y purificó el aire. Se procedió luego al inventario de los instrumentos. Los termómetros y barómetros habían resistido, salvo un termómetro de mínimas, que se había roto. Un excelente aneroide, que iba dentro de un estuche almohadillado, fue colgado en la pared, como es fácil de comprender, no sufría ni marcaba más que la presión de aire contenido en el proyectil. Pero indicaba también la cantidad de vapor de agua que encerraba. En aquel momento oscilaba su aguja entre 730 y 760 milímetros, lo cual significaba buen tiempo. También disponía Barbicane de varias brújulas que seguían intactas y que no marcaban dirección alguna, porque a la distancia en que el proyectil se encontraba de la Tierra el polo magnético no podía ejercer acción sensible en el aparato. Pero aquellas brújulas, transportadas al disco lunar, tal vez revelarían allí fenómenos particulares, y como quiera que fuese era de gran interés averiguar si el satélite de la Tierra se hallaba, como está sujeto a la influencia magnética. Se examinó igualmente el estado en que se hallaban un ipsómetro para medir la altura de las montañas lunares, un sextante destinado a tomar la altura del Sol, un teodolito, instrumento de geodesia que sirve para levantar planos y reducir los ángulos en el horizonte, y varios anteojos de grandísima utilidad para cuando se hallasen cerca de la Luna. Todos estos instrumentos estaban intactos a pesar de la violencia de la sacudida inicial. En cuanto a los utensilios, picos, azadones y útiles de que Nickel había hecho selecta provisión, los sacos de semillas variadas y los arbustos que Miguel Ardán pensaba trasplantar a las tierras selenitas, continuaban en sus puestos respectivos, en la parte alta del proyectil. Allí había una especie de desván lleno de objetos que el pródigo francés había amontonado y que no se sabía a punto fijo cuáles fueran. De cuando en cuando se encaramaba hasta allí, asiéndose a los ganchos fijos en las paredes, volvía y revolvía, arreglaba y registraba, tarareando en falsete alguna canción francesa que divertía a la reunión.
Barbicane comprobó minuciosamente que sus cohetes y demás artificios no habían sufrido desperfectos. Aquellas importantes piezas, fuertemente cargadas, debían servir para retardar la caída del proyectil cuando, arrebatado por la atracción lunar, después de pasar al punto de equilibrio, fuera a caer sobre la superficie del satélite. Esta caída, por lo demás, debía ser 6 veces menos rápida que lo hubiera sido sobre la superficie de la Tierra, debido a la diferencia de masa en ambos astros. La inspección se terminó, pues, a satisfacción de todos, y cada cual volvió luego a observar el espacio por las ventanas laterales y a través del cristal inferior. El espectáculo seguía siendo el mismo, toda la extensión de la esfera terrestre estaba cuajada de estrellas y constelaciones de un brillo maravilloso que hubiera vuelto loco de júbilo a un astrónomo. Por un lado el sol, como la boca de un horno encendido, presentaba un disco deslumbrador sin aureola y resaltando en el fondo negro del cielo. Por el otro la luna le enviaba sus rayos reflejados, y aparecía como inmóvil en medio del mundo estelar. Después, una mancha bastante oscura que parecía un agujero hecho en el firmamento, y que se hallaba rodeada de un semicírculo plateado, indicaba el emplazamiento de la Tierra. Aquí y allí se veían nebulosas amontonadas como copos de nieve sideral, y del cenit al nadir se extendía como un inmenso anillo de la Vía Láctea, en medio de la cual el Sol no figura sino como estrella de cuarta magnitud. Los observadores no podían apartar las miradas de aquel espectáculo tan nuevo e imposible de describir. ¿Qué de reflexiones les sugirió? ¿Cuántas emociones desconocidas despertó en su alma? Barbicane quiso comenzar la relación de su viaje bajo el efecto de aquellas impresiones, y anotó hora por hora todos los hechos que marcaban el principio de su empresa, escribiendo tranquilamente con letra grande y estilo un poco comercial. Mientras tanto, el calculador níquel revisaba sus fórmulas de trayecto y manejaba las cifras con sin igual destreza. Miguel Ardán charlaba, ora con Barbicane, que apenas respondía, ora con níquel, que ni siquiera le oía, o con Diana que no entendía sus proyectos, y por fin consigo mismo, preguntándose y respondiéndose, yendo, viniendo, ocupándose en mil menudencias, ya inclinado sobre el cristal del fondo, ya encaramado en alto del proyectil, y siempre canturreando entre dientes. En una palabra, representaba detrás de aquel macrocosmos la agitación y la locuacidad francesas, y las representaba Miquel Ardán dignamente. El día, más propiamente dicho, el transcurso de 12 horas que constituye el día en la Tierra, terminó con una cena abundante y delicada. No había ocurrido ningún incidente capaz de alterar la confianza de los viajeros, los cuales, llenos de esperanza y seguros del éxito, se durmieron tranquilamente, mientras el proyectil cruzaba los espacios celestes a una velocidad uniformemente decreciente. Capítulo 4. Un poco de álgebra. Transcurrió la noche sin ningún incidente digno de mención, entendiendo siempre que la palabra noche es impropia, porque la posición del proyectil no variaba con relación al Sol, y astronómicamente, era de día en la parte inferior del proyectil y de noche en la superior. Así, pues, en el presente relato estas dos palabras no expresan sino el tiempo transcurrido entre el orto y el ocaso del Sol en la Tierra. Tanto más tranquilo fue el sueño de los viajeros cuanto que el proyectil, a pesar de su gran velocidad, parecía hallarse enteramente inmóvil. Ningún movimiento revelaba su marcha a través del espacio. La traslación, por muy rápida que sea, no puede producir efecto sensible en el organismo, si se verifica en el vacío o si la masa de aire circula con el cuerpo arrastrado. ¿Qué habitante de la Tierra percibe su velocidad, que sin embargo le hace andar a razón de 90.000 kilómetros por hora? El movimiento en tales condiciones no se siente más que el reposo. Así todo cuerpo es indiferente a ellos, si se halla en reposo permanecerá en tal estado hasta que una fuerza externa le obligue a moverse, y si está en movimiento no se detendrá hasta que un obstáculo interrumpa su marcha. Esta indiferencia por el movimiento y el reposo es la inercia. Barbicane y sus compañeros podían creerse en reposo absoluto, encerrados en el proyectil, y el efecto hubiera sido el mismo aunque se hallaran en lo exterior. A no ser por la luna, que aumentaba en volumen delante de ellos, y por la Tierra, que disminuía detrás, podían jurar que flotaban en la inmovilidad más completa. Por la mañana del 3 de diciembre les despertó un ruido alegre, pero inesperado, era el canto de un gallo que resonó dentro del vagón. Miguel Ardán, que fue el primero en despertarse, trepó hasta lo alto del proyectil, y cerrando una caja que estaba entreabierta, dijo en voz baja: ¿Quieres callar? Este animal va a hacer fracasar mis proyectos. Entretanto, Níquel y Barbicane se habían despertado también. ¿Qué es eso? ¿Un gallo aquí?, se preguntó Níquel. No, amigos míos, respondió Miguel, soy yo que he querido despertarlos con ese canto campestre. Y lanzó un sonoro kikiriki digno del más arrogante gallo. Los dos americanos no pudieron menos de reír. Vaya una habilidad, dijo Níquel, mirando a su compañero con aire perspicaz. Sí, respondió Miguel,
Es una broma muy usual en mi país, allí se hace el gallo en las reuniones más distinguidas. Y variando enseguida de conversación, añadió, ¿sabes, Barbicane, en qué he estado pensando toda la noche? No, respondió el presidente. En nuestros amigos de Cambridge, ya puedes haber observado que soy completamente ignorante en las cosas matemáticas, por lo cual me es imposible adivinar cómo vuestros sabios del observatorio han podido calcular la velocidad inicial que debería llevar el proyectil al salir del Columbia para dirigirse a la Luna. Querrás decir, replicó Barbicane, para llegar a ese punto en que se equilibran las atracciones terrestres y lunares, porque desde ese punto situado aproximadamente a las 9/10 del trayecto, el proyectil caerá por sí solo en la Luna simplemente en virtud de la gravedad. Enhorabuena, respondió Miguel, pero, lo repito, ¿cómo se ha podido calcular la velocidad inicial? Nada más fácil, respondió Barbicane. ¿Habrías podido tú hacer el cálculo? Preguntó Miguel Ardán. Seguramente, Níquel y yo lo hubiéramos resuelto si la nota del observatorio no nos hubiera quitado ese trabajo. Pues bien, amigo Barbicane, respondió Miguel, antes me hubiera cortado la cabeza, empezando por los pies, que hacerme resolver ese problema. Porque no sabes álgebra, replicó tranquilamente Barbicane. Ah. Así son ustedes, devoradores de X, siempre lo mismo, todo lo quieren componer con el álgebra. Perdóname, Miguel, replicó Barbicane, ¿crees que se puede forjar sin martillo o labrar sin arado? No es fácil. Pues bien, el álgebra es una herramienta como el arado o el martillo, y una buena herramienta para el que sabe hacer uso de ella. ¿De veras? Y tan de veras. ¿Y podrías manejar esa herramienta en mi presencia? Si tienes interés en ello, no hay inconveniente. ¿Y demostrarme cómo se ha calculado la velocidad inicial del vagón? Sí, amigo mío, teniendo en cuenta todos los elementos del problema, la distancia del centro de la Tierra al centro de la Luna, el radio de la Tierra y la masa de la Luna, puedo demostrar exactamente cuál ha debido de ser la velocidad inicial del proyectil, por medio de una simple fórmula. Veamos la fórmula. Ya lo verás, pero no te daré la curva trazada rectamente por la bala entre la Luna y la Tierra tendiendo a su movimiento de traslación alrededor del Sol, sino que consideraré estos dos astros como inmóviles, lo cual nos basta. ¿Y por qué? Porque sería buscar la solución de ese problema llamado problema de los tres cuerpos y que el cálculo integral no ha podido resolver todavía. Toma, dijo Miguel, en su tono burlón. ¿Con qué es decir que las matemáticas no han dicho todavía su última palabra? Ciertamente que no, respondió Barbicane. Bueno. ¿Acaso los selenitas hayan adelantado más que nosotros en el cálculo integral? Y a propósito, ¿qué es el cálculo integral? Es lo inverso del cálculo diferencial, respondió seriamente Barbicane. Muchas gracias. En otros términos, es un cálculo por medio del cual se buscan las cantidades infinitas cuya diferencia se conoce. Vamos, eso ya es más claro, respondió Miguel con aire muy satisfecho. Y ahora, replicó Barbicane, venga papel y lápiz y antes de media hora encontraré la fórmula perdida. No había pasado media hora cuando Barbicane alzó la cabeza y enseñó a Miguel Ardán una cuartilla cubierta de signos algebraicos, en medio de los cuales sobresalía una fórmula general. ¿Y qué significa eso? Preguntó Miguel. Significa, respondió Níquel, que un medio de v elevado al cuadrado menos v sub 0 elevado al cuadrado es igual a arg multiplicado por arx menos 1, más m, partido por m multiplicado por r partido por d menos x menos r partido por dr. X sobre y montado sobre ZY a caballo sobre P. Exclamó Miguel Ardán soltando la carcajada. ¿Y tú entiendes eso, capitán? No puede ser más claro. Ya lo creo. Es cosa que salta a la vista, replicó Miguel. Eterno guasón, replicó Barbicane. ¿No querías álgebra? Pues ahora vas a tener álgebra hasta la coronilla. Prefiero que me ahorquen. En efecto, respondió Níquel, que examinaba la fórmula como inteligente, me parece perfectamente resuelto, Barbicane. Es la integral de las fuerzas vivas, y no dudo que nos dará el resultado apetecido. Pero yo quisiera comprender, exclamó Miguel. Daría 10 años de la vida de Níquel por comprender. Escucha, pues, replicó Barbicane. La mitad de v elevada al cuadrado menos v sub 0 elevado al cuadrado es la fórmula que nos da la semivariación de la fuerza viva. Bueno, ¿y Níquel sabe lo que eso significa? Sin duda, respondió el capitán. Todos esos signos que te parecen cabalísticos forman, sin embargo, el lenguaje más claro y más lógico para quien sabe leerlo. ¿Y tú pretendes, Níquel, preguntó Miguel, encontrar, por medio de esos jeroglíficos, más incomprensibles que los ibis egipcios, la velocidad inicial que se debía imprimir al proyectil? Indudablemente, respondió Níquel,
y aun por medio de esta fórmula podría decirte siempre cuál es la velocidad en un punto cualquiera de su trayecto. ¿Palabra de honor? Palabra de honor. Entonces eres tan sabio como nuestro presidente. No, Miguel, lo difícil es lo que ha hecho Barbicane, plantear una ecuación con todas las condiciones del problema. El resto no es más que un problema de aritmética y no exige más conocimientos que los de las 4 reglas. Eso ya me gusta más, respondió Miguel Ardán, que en toda su vida no había podido hacer una suma exacta y que definía esa regla diciendo, es un rompecabezas chino que permite obtener totales indefinidamente variados. Por su parte, Barbicane aseguraba que Níquel, fijándose en ello, habría obtenido también la fórmula. No lo sé, decía Níquel, porque cuanto más la estudio, mejor planteado me parece. Ahora escucha, dijo Barbicane a su ignorante compañero, y te convencerás de que todas estas letras tienen una significación, coma. Ya escucho, dijo Miguel, con aire resignado. Dijo Barbicane, es la distancia del centro de la Tierra al centro de la Luna, porque hay que tomar los centros para calcular las atracciones. Comprendo. R es el radio de la Tierra. R, radio, corriente. M es la masa de la Tierra y M, la masa de la Luna, porque, en efecto, es preciso tomar en cuenta la masa de los cuerpos atrayentes supuesto que la atracción es proporcional a las masas. Entendido. G representa la gravedad, la velocidad que adquiere en un segundo cualquier cuerpo que cae a la superficie de la Tierra. ¿Está claro esto? Como el agua, respondió Miguel. Ahora representa por la X la distancia variable que separa al proyectil del centro de la Tierra, y por la V la velocidad que lleva dicho proyectil a aquella distancia. Muy bien. Finalmente, la expresión V sub 0 que figura en la ecuación anterior es la velocidad que posee el proyectil al salir de la atmósfera. En efecto, dijo Níquel, en ese punto es donde hay que calcular la velocidad puesto que ya sabemos que la velocidad al partir vale 1,5 veces la velocidad al salir de la atmósfera. Yo no comprendo, dijo Miguel. Pues es muy sencillo, replicó Barbicane. No tanto como parece, se defendió Miguel. Eso quiere decir que cuando nuestro proyectil ha llegado al límite de la atmósfera terrestre ha perdido ya una tercera parte de su velocidad inicial. ¿Tanto? Sí, amigo mío, nada más que por su rozamiento con las capas atmosféricas. Comprendes muy bien que cuanto más rápidamente marche, más resistencia encontrará en el aire. Eso lo admito, respondió Miguel, y lo comprendo, por más que tu V sub 0 y tu V elevadas al cuadrado me hagan en la cabeza el mismo efecto que los clavos en un saco. Primer efecto del álgebra, replicó Barbicane. Y ahora, para concluir, vamos a plantear inmediatamente estas expresiones, es decir, vamos a numerar su valor. Gracias a Dios, exclamó Miguel. De estas expresiones, dijo Barbicane, unas son conocidas y otras hay que calcularlas. Yo me encargo de estas últimas, dijo Níquel. Veamos, continuó Barbicane, R es el radio terrestre que en la latitud de la Florida, donde partimos, es igual a 6.370 milímetros, es decir, la distancia del centro de la Tierra al centro de la Luna, vale 56 radios terrestres, o sea. Níquel multiplicó rápidamente. O sea, dijo, 356.320 metros, en el momento de hallarse la Luna en su perigeo, es decir, a su menor distancia de la Tierra. Bien, dijo Barbicane, ahora M, partido por M, es decir, la relación de la masa de la Luna a la de la Tierra es igual a un 81. Perfectamente. G, la gravedad es en la Florida de 9 metros y 81 centímetros. ¿De dónde resulta GR igual a 62.426.000 metros cuadrados? Respondió Níquel. ¿Y ahora? Preguntó Miguel Ardán. Ahora que ya están en números las expresiones, respondió Barbicane, voy a buscar la velocidad V sub 0, es decir, la que debe tener el proyectil al salir de la atmósfera para llegar al punto de atracción igual con una velocidad nula. Puesto que en este instante la velocidad será nula, digo que igualará a 0, y que x, o sea la distancia que se encuentra ese punto neutral, estará representada por las 9 décimas de d, es decir, la distancia que separa los dos centros. Tengo una idea vaga de que debe ser así, dijo Miguel. Tendremos, pues, x igual a 9 décimas de d, y v igual a 0, y la fórmula será. Y escribió rápidamente. Níquel leyó con avidez. Eso es. Exclamó. ¿Está claro? Preguntó Barbicane. Escrito en letras de fuego. Respondió Níquel. Pobres hombres. Murmuraba Miguel. ¿Has comprendido por fin? Le preguntó Barbicane. Que sí he comprendido. Exclamó Miguel. Lo que pasa es que se me va la cabeza. Pues significa, siguió Barbicane,
que v sub 0 al cuadrado es igual a 2gr multiplicado por 1 menos 10r partido por 9 de menos 1/81 multiplicado por décimo partido por d menos r. Y ahora, dijo Nickel, para obtener la velocidad del proyectil al salir de la atmósfera, no, hay más que calcular. Y el capitán, como acostumbrado a toda clase de dificultades, se puso a hacer números con asombrosa rapidez. Barbicane le seguía con la vista mientras Miguel Ardán se apretaba las sienes con las manos para librarse de la jaqueca. ¿Qué resultado?, preguntó Barbicane, después de unos cuantos minutos de silencio. Hecho el cálculo, respondió Nickel, resulta que v sub 0, es decir, la velocidad del proyectil al salir de la atmósfera para llegar al punto de igual atracción, ha debido ser. ¿Cuánto? 11.051 metros en el primer segundo. ¿Cómo?, dijo Barbicane, dando un salto. ¿Qué habéis dicho? 11.051 metros. Maldición, exclamó el presidente haciendo un ademán desesperado. ¿Qué tienes?, preguntó Miguel Ardán, sorprendido. ¿Qué tengo? Que si en este momento la velocidad había disminuido en una tercera parte por el rozamiento, la velocidad inicial debía de ser 16.576 metros, respondió Nickel. Y el observatorio de Cambridge ha declarado que bastaban 11.000 metros en el punto de partida, y el proyectil ha partido solo con esta velocidad recomendada. ¿Y qué?, preguntó Nickel. Toma. Que será insuficiente. Bueno. ¿Y que no llegaremos al punto de equilibrio? Cielos. Ni siquiera a mitad del camino. Canastos, exclamó Miguel Ardán, saltando como si el proyectil estuviese a punto de chocar con el globo terrestre. Y caeremos otra vez a la Tierra. Capítulo 5. Los fríos del espacio. Esta revelación cayó como una bomba. ¿Quién había de esperar semejante error de cálculo? Barbicane no quería creerlo. Nickel revisó sus números y comprobó que eran exactos. En cuanto a la fórmula que los había determinado, no se podía dudar de su exactitud, y hecha la comprobación, se demostró de un modo indudable que para llegar al punto de equilibrio se necesitaba una velocidad inicial de 16.576 metros en el primer segundo. Los tres amigos se miraron, silenciosos. Nadie pensaba en almorzar. Barbicane, con los dientes apretados, contraídas las cejas y los puños crispados convulsivamente, observaba al través del cristal. Nickel, cruzado de brazos, repasaba sus cálculos. Miguel Ardán murmuraba: véase lo que son los sabios. Siempre hacen lo mismo. Daría 20 pesos por caer sobre el observatorio de Cambridge y aplastar en él a todos esos emborronadores de papel. De repente el capitán hizo una reflexión que se dirigía a Barbicane. Sin embargo, dijo, son las 7 de la mañana, hace 32 horas que hemos partido, hemos recorrido más de la mitad de nuestro trayecto y no caemos, que yo sepa. Barbicane no respondió, pero después de echar una mirada rápida al capitán, tomó un compás que le servía para medir la distancia angular del globo terrestre, luego, por un cristal inferior, hizo una observación muy exacta, en atención a la inmovilidad aparente del proyectil. Levantándose entonces y secándose el sudor que le bañaba la frente, trazó algunas cifras en el papel. Nickel comprendía que el presidente quería deducir de la medida del diámetro terrestre la distancia del proyectil a la Tierra, y le miraba con viva ansiedad. No, gruñó Barbicane, al cabo de algunos instantes, no caemos. Nos hallamos a más de 50.000 leguas de la Tierra. Hemos pasado ya del punto en que debía detenerse el proyectil, si su velocidad no hubiera sido más que de 11.000 metros en el momento de salir. Seguimos subiendo. Es indudable, respondió Nickel, y de ahí debemos deducir que nuestra velocidad inicial, bajo el impulso de las 400.000 libras de algodón pólvora, ha excedido de los 8.000 metros necesarios. Ahora comprendo cómo hemos encontrado a los 13 minutos el segundo satélite que gravita a 2.000 leguas de la Tierra. Y esa explicación es tanto más fundada, añadió Barbicane, cuanto que al arrojar el agua contenida entre los tabiques elásticos, el proyectil se ha encontrado repentinamente aligerado de un peso enorme. Justo, dijo Nickel. Ah, mi buen Nickel, exclamó Barbicane. Nos hemos salvado. Pues bien, respondió tranquilamente Miguel Ardán, si nos hemos salvado, almorcemos. En efecto, Nickel no se engañaba. La velocidad inicial había sido afortunadamente superior a la indicada por el observatorio de Cambridge, pero lo cierto es que el observatorio de Cambridge se había equivocado. Los viajeros, repuestos de aquel falso motivo de alarma, se sentaron a la mesa y almorzaron alegremente, y si comieron mucho, no hablaron menos, la confianza era mayor aún que antes del incidente del álgebra. ¿Por qué no hemos de seguir adelante?, decía Miguel Ardán. ¿Por qué no hemos de llegar? Nos hemos lanzado, no tenemos obstáculos delante, el camino está expedito,
sin piedras en que tropezar, marchamos con más libertad que el barco por el mar y el globo por el aire. Pues bien, si un barco llega donde quiere y un globo sube tanto como le parece, porque nuestro proyectil no ha de llegar al punto a donde ha sido dirigido. Llegará, aseguró Barbicane. Aunque solo fuera por honrar al pueblo americano, añadió Miguel Ardán, al único pueblo capaz de llevar a feliz término una empresa semejante, al único capaz de producir un presidente Barbicane. Ah. Se me ocurre una idea, ahora que estamos descuidados, ¿qué va a ser de nosotros? Vamos a aburrirnos soberanamente. Barbicane y Níquel hicieron un ademán negativo. Pero yo he previsto el caso, amigos míos, añadió Miguel Ardán. No hay más que hablar, tengo a vuestra disposición ajedrez, damas, naipes y dominó. Solo me falta una mesa de billar. ¿Cómo? Preguntó Barbicane. ¿Has traído todos esos trastos? Como lo oyes, respondió Miguel, y no tan solo para distraernos, sino también con la sana intención de regalarlos a los cafetines selenitas. Amigo mío, dijo Barbicane, si la luna está habitada, sus habitantes han aparecido muchos miles de años antes que los de la Tierra, porque no se puede dudar de que aquel astro es más viejo que el nuestro. Por consiguiente, si los selenitas existen desde hace centenares de miles de años, si su cerebro se haya organizado como el cerebro humano, es indudable que han inventado ya no solamente cuanto hemos inventado nosotros, sino lo que inventaremos en muchos siglos. Así que nada podremos enseñarles, mientras que ellos podrán enseñarnos mucho. ¿Cómo? Respondió Miguel. ¿Crees que habrán tenido ya artistas como Fidias, Miguel Ángel o Rafael? Sí. ¿Y poetas como Homero, Virgilio, Milton, Lamartine y Víctor Hugo? Estoy seguro. ¿Filósofos como Platón, Aristóteles, Descartes y Kant? No lo dudo. ¿Sabios como Arquímedes, Euclides, Pascal y Newton? Lo juraría. ¿Cómicos como Arnal y fotógrafos como Nadar? Me atrevo a apostarlo. Entonces, amigo Barbicane, si están tan adelantados como nosotros o más estos selenitas, ¿por qué no han pretendido comunicar con la Tierra? ¿Por qué no han lanzado un proyectil lunar hasta las regiones terrestres? ¿Y quién te dice que no lo hayan hecho? Respondió muy seriamente, Barbicane. En efecto, añadió Níquel, les era más fácil que a nosotros, y por dos razones. La primera porque la atracción es 6 veces menor en la superficie de la Luna que en la de la Tierra, lo cual permite a un proyectil elevarse más fácilmente, y la segunda, porque bastaba enviar ese proyectil a 8.000 leguas en lugar de 80.000, lo cual no exigía más que una fuerza de proyección 10 veces menor que la empleada por nosotros. Entonces, insistió Miguel, lo repito, ¿por qué no lo ha hecho? Y yo, replicó Barbicane, repito también, ¿quién dice que no lo hayan hecho? ¿Cuándo? Hace muchos miles de años, antes de aparecer el hombre sobre la Tierra. ¿Y dónde está el proyectil? Yo quiero ver ese proyectil. Amigo mío, respondió Barbicane, el mar cubre las 5/6 partes de nuestro globo, lo cual son, por lo menos, 5 buenas razones para suponer que si el proyectil lunar fue lanzado, puede hallarse a estas horas en el fondo del Atlántico o del Pacífico. A no ser que se sepultara en alguna hendidura en la época en que la corteza terrestre no se había formado del todo. Querido Barbicane, respondió Miguel Ardán, para todo tienes respuestas y me inclino ante tu sabiduría. Sin embargo, hay una hipótesis que me halagaría más que las otras, y es que los selenitas, a pesar de ser más viejos que nosotros, sean más prudentes, y no hayan inventado la pólvora. En aquel momento, Diana se mezcló en la conversación, lanzando un sonoro ladrido, la pobre pedía su almuerzo. Ah. Dijo Miguel Ardán, con las discusiones nos olvidamos de Diana y de Satélite. Al instante ofrecieron una excelente torta a la perra, que la devoró con gran apetito. Ahora pienso, amigo Barbicane, decía Miguel, que debiéramos haber hecho de este proyectil una segunda arca de Noé y llevar a la luna una pareja de cada especie de animales domésticos. Sin duda, replicó Barbicane, pero hubiera faltado espacio. Bah. Dijo el otro. Estrechándose un poco, la verdad es, respondió Níquel, que el buey, la vaca, el toro, el caballo, todos estos animales nos hubieran sido muy útiles en el continente lunar. Por desgracia, este vagón no podía convertirse en cuadra ni establo. Pero, por lo menos, podíamos haber traído un asno, siquiera un asno pequeño, animal valeroso y sufrido que gustaba montar al viejo Sileno. Yo tengo mucho cariño a los asnos, porque son los animales menos favorecidos de la creación. No solo se les apalea en vida, sino también después de muertos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Barbicane. Nada. Que con su piel fabrican tambores. Barbicane y Níquel soltaron la carcajada al oír esta salida, pero les cortó la risa un grito de su festivo compañero que se había inclinado hacia el rincón donde estaba Satélite, y se levantó, diciendo: Pues, señor, Satélite ya no está enfermo. Ah.
exclamó Níquel. No, prosiguió Miguel, está muerto. He ahí, añadió en tono compungido, un gran contratiempo. Ya voy temiendo que la pobre Diana no tenga prole en las regiones lunares. En efecto, el pobre perro no había podido sobrevivir a sus heridas, estaba muerto y bien muerto. Miguel Ardán miraba, desconcertado, a sus amigos. Ahora veo un inconveniente, dijo Barbicane. No podemos tener aquí el cadáver de ese perro durante 48 horas. Seguramente, respondió Níquel, pero las lumbreras tienen bisagras de manera que se pueden abrir. Abriremos una y arrojaremos el cadáver al espacio. El presidente reflexionó un instante sobre la decisión a tomar, y aclaró, sí, eso habrá que hacer, aunque tomando precauciones. ¿Por qué?, preguntó Miguel. Por dos razones que comprenderás, respondió Barbicane. La primera es el aire del proyectil, que es preciso tener cuidado de no perderlo. ¿Qué importa, si lo rehacemos? No lo rehacemos sino en parte, rehacemos solamente el oxígeno, amigo Miguel, y a propósito, hay que cuidar mucho que el aparato no produzca una cantidad excesiva, porque esto podía ocasionar trastornos fisiológicos de gravedad. Pero si rehacemos el oxígeno no rehacemos el nitrógeno, vehículo que los pulmones no absorben y que debe quedar intacto, pues este nitrógeno se escaparía con rapidez por la abertura de las lumbreras. ¿Oh? ¿Tanto tiempo se necesita para arrojar a ese pobre satélite?, preguntó Miguel. No mucho, pero de todos modos es preciso hacerlo con la mayor rapidez posible. ¿Y la otra razón?, preguntó Miguel. La otra razón es que no conviene dejar penetrar en el interior del proyectil los fríos exteriores, que son excesivos, so pena de exponernos a quedar helados. Sin embargo, el sol calienta nuestro proyectil, que absorbe sus rayos, pero no calienta el vacío en que flotamos. Donde no hay aire, no hay calor ni luz difusa, y así como reina oscuridad, reina frío, allí donde no llegan directamente los rayos del sol. Esta temperatura no es sino la producida por la estelar, es decir, la que sufriría el globo terrestre si el sol se apagara un día. Lo cual no es de temer, respondió Níquel. ¿Quién sabe?, añadió Miguel Ardán. Además, aun admitiendo que un sol no se apague, no puede suceder que la Tierra se aleje de él. Vaya, exclamó Barbicane. Ya sale Miguel con sus ocurrencias. Replicó Miguel. Pues no sabemos todos que la Tierra ha atravesado la cola de un cometa en 1861? Supongamos, pues, que aparece otro cometa de fuerza atractiva superior a la atracción solar. La órbita de la Tierra se inclinaría hacia el astro errante, con lo cual nuestro globo, convertido en satélite de aquel, se vería arrastrado a una distancia tal que los rayos del Sol no tendrían acción alguna en su superficie. Pudiera suceder, en efecto, respondió Barbicane, pero las consecuencias de ese cambio podrían ser mucho más temibles de lo que tú supones. ¿Y por qué? Porque el frío y el calor seguirían equilibrándose en nuestro globo. Se ha calculado que si la Tierra se hubiera visto arrastrada por el cometa de 1861, habría sentido, en su mayor distancia del Sol, un calor que no hubiera llegado a 16 veces el de la Luna, calor que, concentrado en las lentes más fuertes, no produce efecto sensible. ¿Y qué?, dijo Miguel. Aguarda, respondió Barbicane, se ha calculado también que en su perihelio distancia más corta del Sol, la Tierra hubiera sufrido un calor igual a 28.000 veces el del estío. Pero aquel vapor, capaz de vivificar las materias terrestres y de vaporizar las aguas, hubiera formado un anillo de nubes que habría templado esa temperatura excesiva. De ahí la compensación entre los fríos del afelio y los calores del perihelio, cuyo resultado habría sido una temperatura media probablemente soportable. ¿Pero en cuántos grados se calcula la temperatura de los espacios planetarios?, preguntó Níquel. En la antigüedad se creía, respondió Barbicane, que esa temperatura era sumamente baja, llegándose a fijarla en millones de grados bajo cero. Pero un compatriota de Miguel, el ilustre Furia, de la Academia de Ciencias, ha hecho cálculos incontestables, de los cuales se deduce que esa temperatura no baja de 60 grados bajo cero, que es, con poca diferencia, la temperatura observada en las regiones polares, en la isla Melville en el fuerte Reliance, 56 grados bajo cero. Falta probar, notó Níquel, que Furia no se haya equivocado en sus apreciaciones. Si no me engaño, otro sabio francés, Brouillet, calcula la temperatura del espacio en 160 grados bajo cero, esto es lo que nosotros comprobaremos. Mas no ahora, respondió Barbicane, porque los rayos solares, que atacan directamente nuestro termómetro, nos darían una temperatura muy elevada. Pero cuando hayamos llegado a la Luna, durante las noches de 15 días que tiene cada una de sus fases alternativamente, podremos hacer el experimento porque nuestro satélite se mueve en el vacío. ¿Pero qué entiendes por vacío?, preguntó Miguel. ¿El vacío absoluto? El vacío privado absolutamente de aire.
¿Y en el que nada reemplaza al aire? Sí, el éter, respondió Barbicane. Ah. ¿Y qué es el éter? El éter, amigo mío, es una aglomeración de átomos imponderables que en relación con sus dimensiones, dicen las obras de física molecular, se hallan entre sí tan distantes como los cuerpos celestes del espacio. Y, sin embargo, su distancia es menos de 3 millonésimas partes del milímetro. Estos átomos, que por sus movimientos vibratorios producen la luz y el calor, hacen cada segundo 430 millones de ondulaciones, y no tienen sino de 4 a 6 10 millonésimas de milímetro de amplitud. Millones de millones, exclamó Miguel Ardán. Es decir, que se han contado y medido esas oscilaciones. Todo eso, amigo Barbicane, son cifras con que los sabios asustan el oído, pero que nada dicen a la inteligencia. Sin embargo, es menester emplearlas. No, por cierto, vale más comparar. Un trillón nada significa, un objeto de comparación lo dice todo. Por ejemplo, cuando tú me hayas repetido que el volumen de Urano es 76 veces mayor que el de la Tierra, el volumen de Saturno 900 veces mayor, el del Sol 1.300.000, me encontraré tan adelantado como ahora. Por eso prefiero esas antiguas comparaciones del Double Liegeos, que nos dice simplemente, el Sol es una calabaza de 2 pies de diámetro, Júpiter una naranja, Saturno una manzana, Neptuno una guinda, Urano una cereza gorda, la Tierra un garbanzo, Venus un guisante, Marte una cabeza de alfiler gordo, Mercurio un grano de mostaza, y Juno, Ceres, Vesta y Palas simples granos de arena. Así, a lo menos se forma una idea aproximada. Después de esta salida de Miguel Ardán contra los sabios y los enormes guarismos que amontonan, se procedió al entierro de Satélite. Se trataba simplemente de lanzarle al espacio de la misma manera que los marinos echan un cadáver al mar cuando se hallan en plena navegación. Pero, como lo había recomendado el presidente Barbicane, fue preciso operar con rapidez, a fin de perder la menor cantidad posible de aquel aire cuya elasticidad habría lanzado en un momento al vacío. Se destornillaron con cuidado los pasadores de la lumbrera de la derecha, cuya abertura medía unos 30 centímetros de diámetro, se levantó el cristal por medio de una palanca, para vencer la presión del aire interior, y, apenas hubo espacio suficiente para ella, y Miguel arrojó su perro al espacio. La pérdida de aire fue tan escasa y la operación se hizo tan bien, que Barbicane se atrevió más adelante a deshacerse del mismo modo de restos y desperdicios inútiles que estorbaban en el vagón. Transcurrió el día 3 sin ningún suceso digno de ser mencionado, y Barbicane pudo convencerse de que el proyectil continuaba con velocidad decreciente su marcha hacia el disco lunar. Capítulo 6. Preguntas y respuestas. El 4 de diciembre se despertaron los viajeros después de 54 horas de viaje, y cuando los relojes marcaban las 4 de la mañana terrestre. No habían pasado más de 5 horas y 40 minutos de la mitad de la duración calculada a su permanencia en el proyectil, pero habían recorrido ya casi las 7/10 partes de la travesía. Esta particularidad se debía al decrecimiento de su velocidad. Al observar la Tierra por el cristal inferior, les pareció una mancha oscura en medio de los rayos solares, ya no presentaba ni círculo luminoso, ni luz cenicienta. A las 11 de la noche siguiente debía estar nueva, en el momento mismo en que la luna estaría llena. Encima de ellos el astro de la noche se acercaba cada vez más a la línea seguida por el proyectil, de manera que debía de encontrarse con él a la hora indicada. En torno suyo, la bóveda negra se hallaba tachonada de brillantes estrellas que parecían moverse lentamente. Pero a causa de la inmensa distancia que estaban, su tamaño aparente no parecía haber sufrido modificación. El sol y las estrellas aparecían lo mismo que se les ve desde la Tierra. En cuanto a la luna, había aumentado considerablemente, pero los anteojos de los viajeros, que no eran de gran potencia, no permitían hacer observaciones útiles en su superficie ni reconocer su disposición topográfica y geológica. Pasaban el tiempo en conversaciones interminables, cuyo tema principal era, naturalmente, la luna, y cada cual ofrecía el contingente de particulares conocimientos, Barbicane y Níquel siempre serios, Miguel Ardán siempre con sus raras bromas. Mientras almorzaban se le ocurrió a este último una pregunta acerca del proyectil que provocó una curiosa respuesta de Barbicane digna de referirse. Suponiendo que el proyectil se hubiera visto detenido súbitamente cuando se hallaba todavía animado de su velocidad inicial, pretendía Miguel Ardán saber qué consecuencia hubiera tenido aquella repentina detención. Pero yo no sé, respondió Barbicane, ¿cómo podría detenerse el proyectil? Supongámoslo, respondió Miguel. Pero si no se puede suponer, replicó el práctico Barbicane, a no ser faltándole la fuerza impulsiva, y entonces su velocidad habría disminuido poco a poco, y no de repente. Supongamos que hubiera tropezado con algún cuerpo en el espacio. ¿Con cuál? Con el enorme bólido que hemos encontrado, por ejemplo. En ese caso, dijo Níquel, el proyectil se hubiera hecho 1000 pedazos y nosotros con él.
Algo más que eso, añadió Barbicane, nos hubiéramos abrasado vivos. ¿Abrasado?, exclamó Miguel. Por Dios. Casi siento que no haya ocurrido el caso, para verlo. Ya lo hubieras visto, respondió Barbicane. Hoy se sabe que el calor no es más que una modificación del movimiento. Cuando se calienta agua, es decir, cuando se le añade calor, se da movimiento a una molécula. Hombre, exclamó Miguel. Curiosa teoría. Y exacta, amigo mío, porque explica todos los fenómenos del calórico. El calor no es sino un movimiento molecular, una simple oscilación de las partículas de un cuerpo. Cuando se aprieta el freno de un tren, el tren se para. ¿Y qué es del movimiento que le anima? Se transforma en calor, y el tren se calienta. ¿Por qué se untan con grasa los ejes de las ruedas? Para impedir que se caliente, porque este calor se convertiría en un movimiento rápido por transformación. ¿Comprendes? Sí, comprendo, repuso Miguel. Perfectamente. Así, por ejemplo, cuando yo he corrido largo rato y estoy nadando en sudor, ¿por qué me veo obligado a detenerme? Es muy sencillo, porque mi movimiento se ha transformado en calor. Barbicane no pudo menos de sonreír al escuchar aquella ocurrencia de Miguel Ardán. Continuando su teoría, siguió diciendo: eso hubiera sucedido a nuestro proyectil en caso de un choque, como a la bala que cae ardiente después de haber dado en la plancha metálica, y es porque su movimiento se ha convertido en calor. En consecuencia, afirmo que si nuestro proyectil hubiera tropezado con el bólido, su velocidad, destruida de súbito, hubiera determinado un calor capaz de volatilizarse instantáneamente. Entonces, preguntó Níquel, ¿qué sucedería a la Tierra si se viera detenida de repente en un movimiento de traslación? Que su temperatura se elevaría hasta un grado tal que el globo entero se reduciría a vapores. Bueno, dijo Miguel, ved ahí el modo de acabarse el mundo que simplificaría muchas cosas. ¿Y si la Tierra cayera en el Sol?, dijo Níquel. Según los cálculos, respondió Barbicane, aquella caída desarrollaría un calor igual al producido por 1.600.000 globos de carbón iguales en volumen al globo terrestre. Buen aumento de temperatura para el Sol, dijo Miguel Ardán, y que vendría muy bien a los habitantes de Urano y de Neptuno, que deben morirse de frío en sus planetas.